a meditar en esta hermosa porción de la palabra del Señor. Esta mañana seguimos en el enfoque celebrando a Jesús. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 23, los versículos 21 al 26. 21 al 26 dice la palabra del Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aleluya. Terminamos esta lectura de la palabra del Señor con unas preguntas muy profundas. Aleluya. Y hermanos, estamos viviendo tiempos donde la palabra del Señor se ha propagado por toda la tierra, podríamos decir casi en toda la tierra, con excepción de algunos lugares donde todavía es prohibido. No se le permite a los ciudadanos de esos lugares pronunciar el nombre de Jesús, mucho menos hacer mención del cristianismo. Sin embargo, en la mayoría de la tierra se predica el evangelio y como el apóstol Pablo lo enseña. A la verdad, unos lo hacen de buena gana, de buena voluntad, y otros lo hacen por contienda o por llevar la contraria al evangelio de la verdad de Jesucristo. Sin embargo, él concluye diciendo: de una cosa me alegro, y es de que de una u otra manera el evangelio de Jesucristo es predicado. Gloria al Señor. Pero también juntamente con todo este evangelio que se está predicando en la tierra estos días, y no estos días, sino lo vemos desde los tiempos antiguos, según leímos. El pueblo de Israel fue provisto de profetas para amonestar al pueblo, para aconsejar al rey, amonestar al rey, para que el pueblo de Dios escuchara su voz y a través del profeta el pueblo se arrepintiera de sus maldades, de sus pecados. A través de los profetas, Dios les hablaba y les amonestaba de tal manera que ellos tomaban la decisión si se arrepentían, si le creían a Dios o no lo hacían. Sin embargo, encontramos en los tiempos de Jeremías que había una gama de profetas, porque Dios no habla de uno, sino habla de varios profetas. Gloria al Señor. Y dice el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas. Dios no los envió. Gloria al Señor.
Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos corrían. Ellos, aunque no eran enviados por Dios, ellos siempre iban y daban a conocer cierta palabra en nombre de Dios. Pero Dios no los había enviado. Aleluya. Y dice la palabra, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hermanos, esto sigue sucediendo hoy día. Hay mucha gente que se ha levantado hablando en nombre de Dios y Dios no les ha hablado a ellos. Dios no les ha enviado, gloria al Señor, sino que ellos de sus propios pensamientos tomaron sus propias decisiones un día, hacerse emisarios del evangelio, hacerse profetas, hacerse apóstoles, hacerse misioneros. Y hoy día, hermanos, es popular los ministerios. Y usted ve los grandes movimientos en nuestros días, ve los grandes ministerios. ¿Y quién es el único que corre ese ministerio? Una sola persona, que no está sujeta a ninguna autoridad, es autónoma, no le rinde cuentas a nadie, hace y deshace porque él es el dueño del ministerio y se autoproclama profeta, se autoproclama apóstol. Aleluya. Así es de que lo que vemos hoy día no es algo nuevo, es algo muy antiguamente, gloria al Señor, muy antiguo. Ha estado, como dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese espíritu, hermanos, de rebeldía, de rebelión a Dios, ese espíritu que mueve a los hombres, ha estado en acción desde ya hace mucho tiempo. Pero Dios siempre tiene un pueblo que ha aprendido a distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres. Aleluya. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros conocemos la voz de Dios. Nosotros distinguimos cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Porque, hermanos, hay dos formas de confundir la voz de Dios. Aleluya. Uno, cuando una persona me habla a mí en nombre de Dios, lo está leyendo en la Biblia. Profetizaron en mi nombre. Y yo puedo confundir, o yo puedo confundirme cuando alguien llega a mí y me habla en nombre de Dios. Y yo creo que usted conoce muchas de esas personas que le dicen a uno, Dios me habló y me dijo. La pregunta es, ¿cómo le habló y cómo le dijo? Gloria al Señor. La otra parte sería cuando yo pienso que Dios me habló, cuando no es alguien más que me está hablando en nombre de Dios, sino que yo personalmente pienso que Dios me habló cuando Dios no me ha declarado a mí nada. Son mis propias percepciones, mis propios pensamientos, mis propias convicciones. Y yo se lo estoy atribuyendo a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que todo debe de ser confirmado por el Señor. Filipenses capítulo 3 y versículo 15, dice la palabra de Dios, así que todos los que somos perfectos, hablándole a la iglesia, esto mismo sintamos,
hermanos, tenemos que sentir una misma cosa. Y dice la palabra de Dios, y si otra cosa sentís, ¿qué dice? Esto también os lo revelará Dios. Por eso cuando sintamos algo que es de parte de Dios, según nuestros pensamientos, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Lo vamos a leer más adelante ahí en Jeremías. Bueno, lo leímos ya. Debemos de entrar en el secreto de Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios mismo confirmando nuestros pensamientos. Para que sea Dios mismo confirmando nuestros sentimientos, si es de que Dios en realidad me está hablando o son cosas que yo me estoy imaginando, son puras suposiciones, hipótesis, teorías que vienen a mi pensamiento y no es verdaderamente la palabra de Dios. Y hay una sola forma de averiguarlo: entrando en el secreto de Dios para que Él me lo declare a mí. Porque hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos diferentes a los tiempos antiguos. Antes Dios sí usaba a los profetas para amonestar al pueblo, pero hoy Dios está hablando directamente al corazón a las personas. Y si usa intermediarios es a través de los evangelizadores. Y si alguien le llega y le dice, Dios me habló, pregúntele, ¿cómo le habló? Muéstreme por las escrituras. Porque es verdad que Dios aún habla a través de los hombres a los hombres, pero no en el mismo estilo, en la misma forma del Antiguo Testamento. Porque hoy tenemos la sagrada palabra de Dios y todo cristiano se alimenta con la palabra de Dios. Así es de que de lo que come es lo que da a los demás. Cuando encuentra una palabra de Dios que siente de parte de Dios, que aplica a alguien, yo puedo llegar y decirle, Dios me habló y me dijo esto de usted. Y le muestro por la palabra. Pero no fue que yo me lo imaginé, que yo lo sentí, yo lo leí y sabía por lo que estaba pasando el hermano y la hermana y pensé, esta palabra le va a traer esperanza y fortaleza y le voy a llevar esta palabra. Gloria al Señor. Porque cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles. Hermanos, muchas veces hemos estado angustiados, muchas veces hemos estado pasando por situaciones difíciles y cuando hemos leído la palabra o cuando alguien nos comparte una porción de la palabra de Dios o cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, recibimos consolación, recibimos esperanza. Y es ahí donde decimos, Dios me habló. Y me habló a través del pastor o me habló a través del hermano que estaba dirigiendo. A través del hermano que oró. Porque yo pude sentir de que Dios trajo palabras de consolación y fortaleza a mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, y es importante, hermanos, prestar atención, porque todo lo que hagamos, todo lo que digamos, tiene por ley divina que ser conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice el apóstol, si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué dice la Biblia de esa persona? Está envanecido. ¿Qué más dice? Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Aleluya. Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice la Biblia? Préstele atención. Recíbalo. ¿Qué dice la Biblia? Apártese de los tales, apártese de esas personas. Cuando alguien le aparezca ahí profetizándole, hermano, apártese de esas personas. Porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios, y todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios le habla directamente al corazón. Dios le hace entender, Dios lo redarguye. Gloria al nombre de Jesús, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Gloria a Dios, es Él. No necesitamos que alguien venga y nos diga, el Señor me mostró y me dijo que usted está en pecado y debe de arrepentirse. No. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted peque, tiene quien lo redarguya. El día que usted peque, tiene quien le suene la alarma. Pero tristemente muchos de los hermanos están desconectados del Señor. Y entonces confunden la voz de Dios con la voz de los hombres, confunden la voz de Dios con sus propios sentimientos e imaginaciones. Y hay quienes andan tristes y cabizbajos porque piensan que Dios no los ama, Dios no los perdona porque creen de que han caído en graves pecados, pero es por falta de conocimiento, son pensamientos envanecidos. Pensamientos que deliran, gloria al Señor, porque no conocen la verdad de Dios. Y la Biblia dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, nada sabe. Aleluya. Volvemos a Jeremías 23. Y dice la palabra del Señor: pero ellos no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y dice el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermanos, no es un secreto que el evangelio que estas personas enseñan y predican es un evangelio fuera de la sana doctrina de Dios. Es un evangelio fuera de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. E ilusionan a las personas. Les dicen unas declaraciones que les dan unas esperanzas, hermanos, falsas, sin fundamentos, porque no están sustanciadas con la palabra de verdad.
Y la gente lo cree. Y usted se da cuenta que son multitudes. ¿Y sabe usted qué termina haciendo la gente? No, yo lo voy a decir, pero usted lo sabe. La gente termina predicando a esas personas. ¿Verdad? Él sabe. Vaya con él, consúltelo. Pase por el profeta. Pase por el apóstol. Le digo por experiencia, aquí evangelizaba en esta ciudad a una persona y tenía cierto conocimiento de el evangelio, pero un día él me hizo una pregunta y me dijo: pastor, yo quiero que usted me explique esto. Y me dijo: conocí una pastora y yo le mostré esta porción de la palabra del Señor y le pedí que por favor me lo explicara. Y esta pastora me contestó y me dijo: ¿sabe qué, hermano? Yo no estoy en el nivel para darle esa interpretación. Eso solamente un apóstol lo puede hacer. Imagínese usted. Y la gente lo cree. Mire, pastores dándole un nivel mucho más alto a un llamado apóstol. Y usted conoce las palabras del apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Humillados bajo la poderosa mano del Señor. Pedro, siendo un apóstol, él permanecía humillado. No hay arriba. Gloria al Señor. Al pueblo, al mundo se le ha enseñado de que ellos son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios. Ellos son los únicos que pueden oír la voz de Dios, y a través de ellos entonces Dios le habla al pueblo. Hermanos, no es así. No es así. Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios y la voz de los hombres, porque Dios te puede hablar a ti directamente. Dios te puede hablar a ti directamente, pero tienes que entrar en el secreto de Dios. Pero por falta del tiempo, por falta de la incredulidad, por falta del cansancio, entonces no hay tiempo para entrar en el secreto de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 23. Hace una pregunta Dios al pueblo y le dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Otra pregunta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aleluya. Hermanos, tenemos un Dios incomparable. Tenemos un Dios que todo lo ve. Tenemos un Dios que todo lo oye. Tenemos un Dios que está en todo lugar. Por eso Jesucristo dijo: la hora viene y la hora es. Es decir, viene pero ya está aquí. Donde no adorarán al Padre ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es nuestra comunión directa con Dios. Una comunión espiritual. Pero como seres humanos y como carnales, estamos acostumbrados a oír, a ver. Aleluya. Y si alguien nos lo dice, podemos estar en pecado, pero si alguien dice: no, hermanito, usted está bien, y lo creemos porque nos lo dijeron que estamos bien. Pero si la palabra de Dios dice que estamos mal,
entonces mejor cerramos la Biblia, que no nos hable la Biblia porque el eminente me dijo que yo estoy bien. ¿Sí o no? Entonces estamos cerrando ¿qué? El oído a la voz de Dios y estamos abriendo el oído ¿a quién? Al hombre. Y todo hombre que habla de esa manera no ha estado en el secreto de Dios. Por lo tanto, Dios no le ha revelado su verdad, su palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, si alguien viene y le dice que Dios le habló, tiene que ser a través de la palabra de Dios, que yo diga, claro que sí, hermano, sí, Dios le mostró eso para mí. Ahora que yo leo esa porción de la palabra de Dios, yo puedo sentir alivio, yo puedo sentir esperanza, yo puedo sentir que la puerta está por ahí, ya para salir. Ahora bien, es bueno aclarar que Dios habla a través de personas como nos puede hablar directamente a nosotros sin intermediarios, pero la pregunta es ¿cómo lo hace? Quiero usar un par de ejemplos en esta mañana. Si alguien está pensando o está pasando por situaciones difíciles en la vida, cosas como aquellas que no buscó, ¿verdad? Porque hay situaciones en la vida que nosotros buscamos y nos metimos. Y ahora nos está yendo tan mal que hasta pena nos da orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque está consciente que está metido en esa situación porque lo buscó. Pero hay situaciones en la vida que llegan, hermanos, que no buscamos, que conocemos por la palabra de Dios, que Dios tampoco las envió, pero sí las permitió con una muy buena razón. Aleluya. Y entonces la persona está pasando por momentos difíciles en su vida. Aleluya. Y en sus aflicciones, gloria al Señor, oró a Dios. Y Dios le ilumina su corazón llevándolo por las sagradas escrituras. Se encuentra con la palabra de esperanza. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8 y 28. Hermosa palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en ese momento se le prende el bombillo por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios le da a conocer, aguántate, que esto que estás pasando, lo voy a tornar yo para tu bien. Entonces el hermano dice, no, pues Dios me habló. Cuando usted le llama, cuando yo le llamo, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No, hermano, estoy bien, gracias a Dios. El problema está ahí. Pero Dios me habló, que Él lo va a tornar para bien. Y yo le pregunto, hermano, ¿pero cómo le habló Dios? No, hermano, Romanos 8:28, tanto que lo había leído y no lo había comprendido, pero ahora eso me ha dado. ¿Usted no cree que Dios habla así? Dios habla así. Podemos usar otro ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hay situaciones en la vida que uno cree que no va a salir. Uno dice, no, de esta yo no voy a salir. Yo no sé, Señor, qué vas a hacer, pero yo no creo que yo pueda aguantar. Yo no veo una luz allá al final del túnel. No, Señor. Se ve oscuridad. Pero cuando el Señor lo lleva a esta escritura,
Entonces, usted lee, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y en ese momento usted recibe fortaleza. Usted recibe respuesta de Dios que le está hablando. Esto que estás pasando no te va a durar mucho tiempo. Esto yo lo voy a sacar pronto. Porque juntamente con esto, ¿qué dice la palabra del Señor? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Ahora yo puedo decir, Dios me habló. Y Dios me dijo que yo voy a resistir, aunque en este momento yo siento que perezco y que no aguanto. Pero Dios me dijo, vas a resistir, porque yo mismo te voy a dar la salida. Entonces yo puedo decir, sí, Dios me habló porque me está hablando por su palabra y Él es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que invente cualquier cosa, sino que Él cumple con su palabra. Y yo podría hacer un libro aquí entre todos ustedes preguntándoles, hermano, por cuántas ha pasado y de cuántas lo ha librado el Señor, y pudiéramos escribir tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un testimonio vivo. Dios nos ha hablado directamente. Nos ha hablado a través de palabras sanas de hermanos, porque hay hermanos que se pueden acercar a usted y le pueden decir, hermano, tenga paciencia, tenga fe, siga confiando en el Señor, hermano. Esa palabra es bien recibida. Pero que no le diga, hermano, vengo porque Dios me dijo que usted está pasando por una situación difícil y mire, dice Dios me dijo y Dios me dijo y entonces uno se queda ahí, ¿y por qué Dios no me dijo a mí nada? Y que yo sepa, yo no estoy en pecado, porque uno es consciente. Y si yo no estoy en pecado, entonces Dios pudo haberme hablado a mí directamente. Entonces Dios no está en mi corazón. No me hace sentir, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Porque eso está muy popular, ¿sí o no? La gente le aparece de la nada en la calle a uno. A mí no me han profetizado todavía. Pero a uno de nuestros pastores iba en la calle, dice, y se le acercó una señora. Siervo. Tengo un mensaje de parte de Dios para usted. Y le dijo el pastor, bueno, te espero en la iglesia, vea y dímelo allá. Porque la gente es atrevida. Practica cosas que no se deben de practicar en este tiempo. No han leído, y si han leído no han entendido lo que Dios dijo en la antigüedad, que ya no iba a ser en piedra, no en libros, sino en la mente. Escribiría sus mandamientos. Y si la palabra de Dios está escrita en tu mente, en tu corazón, es a través de ella que Dios te habla. Y debemos, hermanos, de tener mucho cuidado, de no confundir, porque hay gente que es muy sensible y si alguien le habla y se pone a temblar y se pone con ese terror de que Dios le habló a través de esa persona y Dios no te ha hablado. Mejor entra en el secreto de Dios. Entremos en el secreto de Dios. Para que Dios nos declare. Y para que Dios nos recompense en público. Es decir, que Dios respalde lo que haces en público. Porque aquí tenemos unos profetas que Dios no los está respaldando. Dios más bien los está poniendo en evidencia a través del profeta Jeremías. Dice, ellos corrieron, ellos se arreglaron, se pusieron todo lo de profeta, de sacerdote y fueron y dijeron en mi nombre, pero yo no les dije nada. Y de esos hay muchos, hermanos. Por favor, cuidémonos. La iglesia del Señor Jesucristo tiene un Dios, tiene un profeta. ¿Cómo se llama el profeta de la iglesia? Jesús. Aleluya. ¿Qué le dijo la mujer de Samaria a Jesús? Señor, me parece que eres profeta. Oh, pero esperamos que el Mesías venga y cuando el Mesías venga, Él nos va a declarar todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer,
yo soy el que habla contigo. Tenemos un profeta, tenemos un apóstol y tenemos el pastor de los príncipes de la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Así es de que confiemos en Él, busquemos su gloriosa presencia siempre, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 13. Hermanos, yo siento que Dios nos está hablando en esta mañana. Los tiempos que se ha vivido han sido peligrosos, pero estamos en tiempos más peligrosos. ¿Por qué? Porque a medida de que el tiempo de la venida del Señor se acerque, las cosas se van a poner más difíciles. Y por qué no decir más confusas, ¿verdad? Porque el mundo religioso está bien confundido. Me refiero al mundo religioso, no a la iglesia del Señor Jesucristo. Está confundido, corre de aquí para allá. Y mire usted que en el mundo religioso no hay diferencia. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Yo puedo ir aquí, puedo ir allá, todo es lo mismo. ¿Por qué todo es lo mismo? Porque hay una ceguez espiritual y debemos de tener mucho cuidado. Mire lo que hace Dios o lo que Dios nos dice a través de esta porción de la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, el Señor hablando, o soñador de sueños, porque esos sobran también, ¿sí o no? El Señor me mostró a través de un sueño. Y no me malinterprete, Dios sí habla a través de los sueños. Pero está hablando de los soñadores, porque es que hay quienes todos los días sueñan. Dios a mí me ha hablado a través de los sueños. En toda mi vida cristiana Él me ha hablado quizá unas 2 o 3 veces, pero cosas que yo necesito saber para mí, no para yo irle a decir a otro. Y aquí la palabra del Señor está hablando de soñadores. Una cosa es tener un sueño que Dios me muestra algo, hacer ¿verdad que hay muchos soñadores? Y hay muchos que interpretan los sueños, ¿sí o no? ¿Ha oído eso usted? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Y dice, gloria al Señor, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, ¿qué fue lo que Él te anunció diciendo? Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Mire lo que hace, llevándolo por otro camino, por otra dirección. Ahora el consejo del Señor dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Parece que Dios estuviera enviando eso, pero Él no lo está enviando. Él está permitiendo que los veamos, que los oigamos, pero a la vez para que nos evaluemos o evaluemos nuestra fidelidad a Dios. Si tú te das cuenta que te convence fácilmente, es un momento de reflexión. Es un momento de decisión y de decir, pero ¿qué me está pasando? Hermanos, porque esas cosas Dios las permite para que nosotros evaluemos nuestra fe, nuestra fidelidad
a Dios si verdaderamente, si usted no siente ningún celo de lo que le digan, algo está pasando en usted. Porque si usted le es fiel a Dios, hermano, usted va a ser celoso de la fidelidad a Dios. Usted no lo va a querer cambiar por nada ni por nadie. Y si Dios permite que se levanten tales profetas y tales soñadores, ¿es para qué? Para nuestro propio bienestar, para que nosotros, hermanos, reflexionemos, evaluemos nuestra fidelidad, cuánto en realidad amamos a Dios. Ya que el mandamiento dice que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Usted y yo sabemos de que Dios es celoso. Y dice su palabra, yo no compartiré mi gloria con nadie. O lo amas a Él o no lo amas. Pero no puedes amar a dos señores. Jesucristo lo dijo. Nadie puede amar a dos señores. Porque puede amar más a uno que al otro. Puede tener un preferido. Y por eso en Dios no hay más que uno, para que no haya ninguna preferencia. Por eso cuando oramos, oramos a Jesucristo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Él es el que reina, y lo leíamos esta mañana. Él es el que está sentado en su trono. Y a Él se le rinde toda adoración, toda alabanza en los cielos. Y también en la tierra. Porque aquí hay un pueblo santo que lo ama. Hay un pueblo fiel a Dios, aleluya, que lo adora todos los días de su vida. Hermanos, pero tenemos que aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres para no ser engañados. Recuerde que el espíritu de engaño es el más antiguo y comenzó por allá en alguna parte en los cielos. ¿Quién fue el primero que se engañó a sí mismo? Satanás. Y luego engañó a una gran legión de ángeles que cayeron juntamente con él cuando fueron echados a tierra. Y luego engañó al primer hombre y a la primera mujer. Y de ahí sigue engañando a todo el mundo. Y en los días finales, y quiero terminar con esto, en los días finales, cuando él sea arrestado y metido en una prisión por 1000 años, serán 1000 años de gloria, serán 1000 años, hermanos, gloriosos, gloria al Señor, porque no habrá quien engañe. Habrá paz en toda la tierra. Pero terminados los 1000 años, dice la Biblia, será suelto una vez más. ¿Y sabe por qué lo van a soltar? Otra vez Dios, para probar a aquellos que decía que lo amaban y realmente no lo amaban. Porque dice que irá al norte, al sur, a Gog, a Magog, engañando a las naciones. Esa es la especialidad de él. Engañar, engañar, engañar. Cuidémonos. Entremos en el secreto de Dios para que Dios nos declare su verdad. Para que Dios abra nuestro entendimiento. Y hermanos, recibamos ese hermoso colirio de nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos de tal manera que aprendamos a distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres, o mi propia voz, que me puede engañar también. Pónganse en pie en esta hermosa mañana. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y que sea el Señor, hermanos, ayudándonos. Aleluya. Porque la palabra del Señor sigue todavía resonando hasta el día de hoy, y a través de Jeremías
En el capítulo 6, versículo 16, el Señor sigue diciendo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué dijo el pueblo? Mas dijeron: no andaremos, no andaremos. 17. Puse también sobre vosotros atalayas. Los atalayas son los ministros de Dios que exhortan al pueblo, que dijesen: escuchad sonido de la trompeta. La trompeta es la advertencia, la palabra de Dios. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hermanos, el Señor sigue hablando hasta el día de hoy estas palabras. Tenemos que pararnos, detenernos, ver, preguntar. Pero dice que entre las sendas antiguas hay un camino. El único camino que puede traerte descanso para tu alma. Ese camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venir al Padre es entrar en el reposo del Señor. Venir al Padre es entrar en la presencia del Señor mismo y hallar descanso para su alma. El Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Porque Él es el camino. Dice el Señor a través de Jeremías: preguntad por las sendas antiguas, en plural, pero ya para mostrarte el verdadero camino entre muchas sendas. Te habla de un camino. Y preguntad por, ¿qué dice la Biblia? Aleluya. Y preguntad cuál sea el buen camino. Ya lo dice en singular, ¿verdad? El buen camino. Ya no en plural. Sendas con S, antiguas con S. Hay muchas sendas. Y hoy día todavía hay mucha gente que dice: pastor, es que toda mi familia ha sido de esta religión. Y nosotros por tradición siempre vamos de generación en generación en esta es la religión de la familia, pastor. Esas son las sendas antiguas. Pero hay un buen camino. Y ese buen camino es Jesucristo, que te va a traer paz, reposo. Aleluya. Y dice entonces Hechos 3:19. Gloria al Señor. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, para que los pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios, no de la iglesia, no del pastor, no de ti mismo, sino del cielo mismo, de la presencia del Señor. Vengan tiempos de refrigerio, es decir, tu alma, tu vida será saciada de tal manera que no vas a carecer de hambre ni de sed, porque serás saciado en la presencia del Señor. El Señor te invita en esta mañana a que te arrepientas, a que te conviertas al Señor. Si en este lugar hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador,
el Señor le hace el llamado a que venga a Él y le reciba. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados y para que de la presencia del Señor emane, hermano, tiempo de refrigerio. Y dice el versículo 20, lo más glorioso, mira el versículo 20, dice, y Dios, y Él envía ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Si tú te arrepientes hoy, si tú le recibes hoy, entonces recibir a Jesucristo significa que Él va a entrar en tu vida. Y de hoy en adelante, entonces, Él es el Señor de tu vida. Él es tu Dios, Él es tu guía. A Él vas a escuchar, gloria al Señor. Acuérdate cuando le hablaron a María, gloria al Señor Jesús, aleluya. Y entonces se había acabado el vino y todo eso. Y el Señor le dijo, mujer, ¿pero qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado todavía. Hubo algo hermoso que María dijo cuando Él dijo que llenaran las tinajas de agua. María dijo, a Él oír, hagan todo lo que Él diga, porque Él tiene toda autoridad. Él tiene, hermanos, todo poder. Él es el Dios todopoderoso. Llénate del Señor en esta mañana. Llénate de su presencia, llénate de su glorioso y santo Espíritu en esta mañana. Aleluya. Invoca el nombre de Jesús. Recíbelo. Y dile, Señor, aquí rindo mi vida a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Nadie ha hecho nada por ti. Solamente Jesucristo dio su vida por ti. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aleluya. Él entregó el Espíritu, entregó todo. Y dice la palabra del Señor que lo hizo de voluntad propia, todo por amor a ti, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué significa esa expresión en que siendo aún pecadores? Que éramos ¿qué? Inmerecedores de la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, Él quiso hacerlo. No he encontrado un registro en la Biblia donde haya un hombre clamando a Dios, Dios, envía alguna salvación para el ser humano. No, siempre Dios ha venido a buscar al hombre. Siempre Dios ha venido a buscar al hombre y todavía Jesucristo lo dijo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria al Señor, hermanos, que Él vino a buscar y encontró. Porque mire esta hermosa congregación aquí, en todo el mundo hay una congregación hermosísima que Él encontró y salvó. Y dice la palabra del Señor, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es la condición del ser humano sin Cristo, muerte. Pero en esta mañana podemos oler vida. Huela la vida. Aquí hay vida. Porque todos los que estamos aquí hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Porque donde está Jesús hay vida. Podemos orar en esta hora. Empieza, iglesia, la oración, que se oiga su voz en esta mañana, que se oiga sus palabras de agradecimiento, que se oiga ese clamor en esta mañana. Gloria al Señor porque somos salvos, gloria al Señor porque hemos pasado de muerte a vida, pero que hay de aquellos que aún todavía no están en la gracia del Señor, que hay de aquellos que aún todavía siguen muertos en delitos y pecados. Aquí hay una iglesia viva que sabe interceder, una iglesia viva
que intercede en el nombre de Jesús para que los que aún todavía no son salvos sean salvos. Gloria al Señor, aleluya. Es menester, iglesia, clamar, es menester invocar el nombre del Señor Jesucristo. Es menester doblar las rodillas, es menester entrar en el secreto de Dios para que el Señor te muestre la gran necesidad que hay. Cuando Jesús vio las multitudes, dice la Biblia que sintió compasión por ellos, porque los vio como ovejas esparcidas que no tienen pastor. Y a veces en nuestra oración le decimos: Señor, quiero ver con tus ojos, quiero sentir con tu corazón. Y eso es posible, hermanos, ver con los ojos de Jesús y sentir con el corazón de Jesús. Pero para entrar en ese ambiente espiritual hay que estar en el secreto de Dios. Hay que entrar en el secreto de Dios para que Él me haga sentir como Él siente, para que Él me haga ver como Él ve. Gloria al Señor. Sigue orando, iglesia. Sigue orando en el nombre de Jesús. Sigue orando, que el Señor está escuchando tu oración. El Señor está recibiendo esa oración como olor fragante. Porque Él está atento a las oraciones de los justos. Sigue orando. Dedícale un par de minutos más a ese acercamiento íntimo, a la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en oración y ruego, con acciones de gracias. Y por lo que sea que estés pasando en estos días, también la palabra de Dios dice: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él, aleluya, tiene cuidado de nosotros. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Jesús, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Cantemos, hermanos. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Me diste consuelo. Y la paz del cielo. Todos juntos, vamos a cantarlo, hermano. Gloria al Señor. Que si no lo sabe, apréndaselo en esta mañana. Amén, amén. Gracias, Cristo bendito. Gracias te da mi alma. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico, porque puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte. Aleluya, una vez más. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Aleluya, sí, Señor.
te da mi alma. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas para amarte cada día más. Gracias, Cristo bendito. Gracias te da mi alma. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico donde puedo alabarte. Gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta tarde. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Salúdense, regálense un minutito para conversar. Gloria al Señor. Salude a todos en el nombre glorioso de Jesús.